Bien, vamos a dar inicio, ya que si son 50 personas, entonces creo que ya podemos empezar. Buenas tardes a todos, soy María Padilla Olvera, vicepresidenta de Desarrollo Profesional del capítulo, y una de mis actividades es verificar precisamente los temas que nosotros les podemos impartir a ustedes como comunidad del capítulo México. Y consideramos que los riesgos, pues es un tema muy importante, sobre todo en los proyectos de agilidad, que aunque son proyectos ahora más cortos, de todas maneras siguen teniendo algunos riesgos y que si nosotros no los identificamos desde el inicio, pues pueden afectar en el resultado de nuestro proyecto. Entonces consideramos que es un tema muy relevante y por ello hoy vamos a impartir este tema. También quiero invitarlos a los grupos de estudio, aquellas personas que no están certificadas todavía como PMP. Estamos organizando grupos de estudio para apoyar a quienes se quieran certificar y vamos a empezar nuestro siguiente grupo el 29 de junio de 7 a 9 de la noche. Entonces, quien desee unirse a estos grupos, pueden escribirme, les voy a dejar en el chat mi correo electrónico y mi teléfono para que me escriban y me digan quiénes están interesados en certificarse. Bien, entonces vamos a dar inicio a este tema. Para ello tenemos a un ponente con mucha experiencia. Él cuenta con más de 35 años de experiencia como consultor, implementando oficinas de proyectos y trabajando con portafolios. Además es ingeniero químico y de sistemas y también es catedrático, ya lleva 11 años dando capacitación de temas de agilidad, tanto en universidades nacionales como en internacionales, y cuenta también con una maestría y obviamente con las certificaciones de PMP, de riesgos y de agilidad. Entonces los voy a dejar con Rafael Díaz Real, quien les va a compartir este tema de Agile Risk Management. Rafa, bienvenido. Tienes mute. Sí, perdón. Gracias. Estoy ya poniendo en modo presentación de lo que vamos a hablar. Muchas gracias, muy tardes a todos, muy buenas tardes, noches. Quiero hacer énfasis que no voy a realmente a meterme en lo que, o sea, voy a hacer referencia obvio No te de lo escucho de risk bien, management, Rafa. Se oye ¿sí? entrecortado. Pero no voy Rafael, se escucha entrecortada tu voz. ya, obviamente, a ponerles que es un riesgo. A ver, perdón. Rafa, si apagas la cámara, nada más es la presentación para que consuma menos ancho de banda. Bueno, yo creo que no debe tardarse en reconectarse. Vamos a esperar tantito, por favor. Se desconectó, ¿verdad? Perdón, acabo de cambiar de lugar para, sí, se me desconectó. Ya estás otra Ahorita vez. ya voy sí, ya estoy otra vez. Y ahorita espero que desde aquí no se desconecte. Y vamos a compartir ya sí, ok.
Estamos compartiendo la... Ok, voy a detener mi video, pero sí, obviamente me van a escuchar. Ok, perfecto. Lo que yo estaba indicando es que no voy a tocar los temas tradicionales de gestión de riesgos. Me voy a enfocar básicamente a lo que es riesgos ágiles, cómo ver los riesgos ágiles, algunos detalles y algunas cuestiones que probablemente les interese a ustedes conocer después, de cómo hacer algunos ejercicios, cómo hacer algunas prácticas, cómo llevar a cabo, por ejemplo, la evaluación de iteración por iteración, cómo va el riesgo afectando la velocidad que tienen en cada una de las iteraciones, porque uno de los factores precisamente que puede hacer cambiar la velocidad en una iteración es el riesgo, ¿sí? Entonces, dicho esto, pues vamos a empezar. Ok, les pido de favor que nos enfoquemos en no tener llamadas telefónicas, no tener algún otro tipo de distracción. Espero, honestamente, que, que no vuelva a haber opción del internet estable, pero en fin. Entonces, por favor, este rato vamos a enfocarnos en esto. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, sobre todo al final, pues vamos a tener este tiempo para preguntas y sobre todo qué más podemos hacer en esta cuestión de ágil, porque obviamente, pues una sesión de 45 minutos, 50 más las preguntas, pues no necesariamente va a alcanzar, ¿no? Todo, todos los registros de marca que tiene el PMI, la relación, el capítulo de la Ciudad de México, el capítulo México, puede proveer capacitación en lo que es enfocado a la certificación, eso ya se los comentó Mari. Y pues bueno, es básicamente nada más tomar esos puntos en cuenta. Esto está tomado, lo que vamos a ver, de lo que vamos a hablar, obviamente, de la guía del PMBOK, especialmente lo que es la guía de prácticas ágiles y el estándar para la gestión de riesgos, que es la segunda edición del 2019, la sexta edición, que todavía es la vigente, perdón, para el del 2017. Ya viene la séptima, pero pues todavía no estamos viendo eso. Y hay otros soportes que están ahí que pueden ver y con todo gusto se los podemos compartir para que vean algunos de ellos y en ellos pues nos vamos a basar también en lo que vamos a hacer después dentro, lo que vamos a proponer de gestión ágil. ¿Cómo es? Aquí vamos a ver de entrada cómo podría ser una gestión ágil. No es absoluto, es un enfoque, es una propuesta. Obviamente no nada más es algo que yo desarrollé, sino que lo he tomado de varias fuentes, de algunos casos más que otro. Y sobre eso, pues nos estamos basando para pues ver cómo se puede gestionar los riesgos. Hay que recordar y vamos a ver algunos casos donde precisamente por la asignación de funciones, si estamos hablando de lo que es el dueño del producto o lo que sería el cliente, dependiendo de qué metodología o qué marco ágil estén tomando y lo que sería el Scrum Master o el Coach Ágil o el mismo equipo. Hay algunas cosas que, pues sí, también como nos sirven de entrada. Esta es una frase muy ad hoc que encontré para precisamente esta cuestión de riesgos en ágil. Y pues si tenemos algo y le metemos un proceso ágil, lo peor que podemos hacer entonces es entregar lo peor de cómo estaba, ¿no? ¿Para qué lo hicimos entonces? Y una de las cuestiones que ocurre es que si no gestionamos los riesgos, esto puede pasar. Los riesgos cuando se materializan, cuando se realizan, cuando se concretan, se vuelven situaciones y muchos de ellos también a lo que es gestión ágil, lo pueden torpedear.
Mucha gente piensa que por el hecho de que es gestión ágil ya se resuelven muchos problemas de riesgos. Se resuelven algunos, no todos, y esto lo vamos a ver ahorita en una clasificación que hay. Pero otros definitivamente requieren un proceso o una gestión bien llevada a cabo. El proceso, por lo pronto, es un proceso emergente por su propia naturaleza, es decir, que ocurre, aparece y va apareciendo conforme vamos desarrollando cosas. En Ágil, muchas cosas que hacemos un planteamiento, tenemos unos objetivos, tenemos ya una lista de productos, pero esa puede cambiar. Y con esa misma naturaleza del cambio, pues también van a aparecer o desaparecer riesgos. Si yo quito un producto de mi lista de productos y hay un riesgo inherente, pues obviamente es como el evitar el riesgo. Pues desaparece la actividad, desaparece el riesgo, desaparece el producto, desaparece el riesgo. Pero si yo traigo un nuevo producto porque conviene, porque va a dar mayor valor agregado, pues obviamente lo que va a pasar es que el riesgo va a estar ahí. ¿Sí? Materialización llevada a cabo de un riesgo ocurre rápida y abruptamente. Estamos hablando de que como tenemos normalmente iteraciones en la mayoría de las prácticas ágiles, o si incluso si estamos en algo tipo Kanban, donde es por flujo de trabajo, pues en un dado momento, pues van a aparecer y van a quedar ahí, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. Una cosa que también ocurre es que los retrasos en la respuesta a los riesgos son menores, puesto que quedan expuestos en las reuniones diarias de a pie. Es decir, cada 24 horas, precisamente la pregunta que dice, ¿qué es lo que te impide realizar las cosas? ¿Cuáles son tus impedimentos para avanzar en tus actividades? Ahí es donde deben salir problemas, vamos a salir riesgos. Y ya sería cuestión, obviamente, de tanto del coach ágil o el Scrum Master para decidir qué rumbo tomar para resolver esos impedimentos. Si los tiene que derivar al equipo, aparte del equipo, si él los tiene que hacer o él o ella, o los tiene que llevar directamente al dueño del producto o incluso más arriba, ¿sí? Entonces, eso hace que la reacción pueda ser más rápida. Sin efectiva, como la revisión de producto, como las juntas de planeación o liberación del producto en una iteración, también ahí se pueden ver riesgos. Vamos a ver una tabla donde algunas de estas cosas son posibles. En un ambiente ágil, la gestión de riesgos es una cuestión que se maneja a tiempo real. Hay que reaccionar inmediatamente. Precisamente una de las estrategias, y adelantándome un poco, cuando se tiene identificado un riesgo, una de las mejores cosas que se puede hacer es definir una historia de usuario para precisamente corregir ese riesgo y que ya el resto de las tareas que se realicen dentro de la iteración estén libres en lo más posible de esa cuestión, porque puede ser que quede un riesgo residual y eso hay que ver si es aceptable, ¿no? Aplicación de los principios ágiles hacen este proceso robusto y resistente. Más que déjenme ver si esto, a ver, nada más quiero borrar. Borrador. Ok. Una de las cosas que mucha gente considera y que pues, piensa si es suficiente o no, es decir, las prácticas ágiles per se llevan a evitar, por lo que acabamos de comentar, que no haya riesgos, es decir, manejar los riesgos se pueden mitigar apropiadamente. Incluso en un momento hay que considerar que también se pueden utilizar algunas de los otros mecanismos que hay en lo que es la gestión de dirección de proyectos predictiva. ¿Sí? No nada más es mitigación, se pueden evitar, se pueden transferir, etcétera, ¿no? Se pueden escalar, todo depende. O también, como dicen, se puede usar algo de estos ambientes predictivos de una forma específica, es decir, la herramienta se modifica, la herramienta se ajusta, la herramienta se va a alinear y que puede incluso ser más efectiva que
lo que usamos en la forma predictiva. Una de las cuestiones, y vamos a ver una gráfica muy interesante, es cómo se manejan los riesgos en un proyecto que es tipo cascada. ¿Sí? Cómo se van acumulando, cómo de repente el no tener una interacción tan vital, tan rápida, tan comprometida como se tiene en los proyectos ágiles puede llevar a que el mapa de riesgos verdaderamente se tiña de rojo y es algo que pues nadie quisiera, ¿no? Ok. Ok, ¿cuál sería un enfoque para la gestión de riesgos ágil? Este es un enfoque, no quiere decir que sea lo único que se puede hacer, se pueden modificar y también va a tener que ver el tipo de práctica, el tipo de metodología, el tipo de marco, el framework que están utilizando para la aplicación. No va a ser lo mismo en programación extrema que en Kanban, que en Cristal, que en FDD, etcétera. ¿Sí? Una de las cuestiones que tenemos que considerar, cuando dice usar lo menos posible las técnicas tradicionales de gestión de riesgos, lo menos posible, eso no quiere decir que se estén desechando para nada. Si se puede utilizar, se puede aplicar y sirve dentro del proceso, hay que hacerlo. ¿Sí? Otra de las cuestiones, y vamos a verlo ya después en el cuadro de procesos, hay que adaptar y alinear la gestión de riesgo y las herramientas tradicionales o no con los principios básicos ágiles para lograr un marco adaptativo ligero, lo que llaman lightweight en inglés. Es decir, que también sea flexible, que se pueda ajustar a los movimientos, a los cambios. ¿Sí? Aplicar los principios ágiles para evitar la creación de riesgos intrínsecos o eventos con alta incertidumbre. Vamos a ver algo que se llama gestión de riesgos orgánica. Utilizar herramientas y técnicas ingenieriles según sea requerido. Y uno de los mecanismos que no vamos a tocar, pero bueno, obviamente en detalle ya tendremos que poner un ejemplo muy específico, es la lista de productos ajustada para la gestión de riesgos, lo que se llama en inglés Risk Adjusted Backlog. Eso, las herramientas propias de la gestión de riesgos en los ambientes ágiles. Entonces tenemos el flujo. Aquí consideraremos dentro de este esquema que estamos proponiendo, cuatro procesos. De favor, si me... Ok, gracias. Lo que es identificación, análisis, tratamiento o ejecución de las actividades, tratamiento de los riesgos y monitoreo. Si alguien conoce la norma mexicana de dirección de proyectos, estos son básicamente los pasos, los procesos que hay, son 4. O sea, se identifican los riesgos, se analizan. El tratamiento es desarrollar el plan de acción más ejecutarlo y el monitoreo, que ya no es tanto control, sino verificar que se estén haciendo, pero la parte de tratamiento es donde se llevan a cabo las acciones. Entonces, en identificación tenemos un registro de riesgos. Vamos a ver un ejemplo de registro de riesgos. Hay otras herramientas como son el mapa de valor de flujos, el Value Stream Map, el mapa de la ruta, varias más. ¿Sí? Vamos a ver también un ejemplo de estructura de desglose de riesgos, de lo que podrían utilizarse. No son las únicas, pero es ahorita lo que estamos planteando. El análisis cualitativo y cuantitativo, más cualitativo que el cuantitativo, pero también se puede aplicar el cuantitativo. La ejecución de actividades correctivas, preventivas y reparación de defectos. Una de las cosas a las que no queremos llegar precisamente es a la reparación de defectos. Esto es el famoso, lo que es reward, defect fixing, etcétera, que es algo que obviamente es el famoso waste, desperdicio. O sea, si tenemos que reparar defectos, hay varias herramientas para ayudar a eso, pero son herramientas que aunque conozcamos, pues no queremos llegar a aplicarlas porque eso implica que se hizo algo mal, algo no salió y tenemos que repararlo lo más pronto posible, pero eso obviamente va a afectar la cadencia, va a afectar la velocidad, va a afectar el throughput
o sea, el resultado del producto que estamos sacando, y probablemente no lleguemos a completar el backlog como estamos esperando, ¿no? Y finalmente, inspección y auditoría a tiempo real dentro del sprint. ¿Sí? No se hace después, no vamos a hacer un sprint específico para eso. Dentro de las historias de usuario, dentro de las tareas, hay que ver precisamente cómo diseñarlos de tal forma, por ejemplo, el Scrum Master o el equivalente, y qué pasa. Ok, vamos a ver, identificación. ¿Quién, cómo, cuándo, quién hace la identificación de riesgos? Dentro de esto, una de las herramientas que vamos a usar, en el otro, pues bueno, ya toqué parte del tema, eso lo sabemos. Las actividades dentro de un proceso ágil, dentro de una estructura ágil, el equipo de desarrollo, el Scrum Master o Coach Ágil, dependiendo cómo lo llamen, si es que hay, si no, obviamente está dentro del equipo de proyecto, y el dueño del producto o cliente, dependiendo también de qué sea, cuál es la metodología que sea, son los que se distribuyen las actividades dentro del proyecto. Si llega un punto donde el dueño del producto decide que tiene que escalarlo, pues escala. Digo, también hay que ver eso. Eso depende cómo lo quieran manejar. Aquí lo que planteo es para lo mismo, para la identificación de los riesgos. Sin embargo, pueden ver que no es, la estructura de desglose de riesgos es un poquito, no es exhaustiva, pero sí se enfoca bastante más a lo que es ágil. Los interesados estamos viendo alta directiva, cliente, usuarios. Bueno, pero el equipo estamos viendo el coach ágil, el Scrum Master, el equipo ágil, el dueño del producto, colocalización, equipos virtuales, equipos distribuidos. Por ejemplo, en metodología tenemos que ver cómo se llevan a cabo las iteraciones, el buen uso de los artefactos, los radiadores de información. Les está poniendo adelante, eso puede ser un riesgo, no puede ser un riesgo. En lo que es el producto, definición de listo, definición de hecho terminado, definition of done, los estándares de calidad, las historias de usuario, las funcionalidades. En lo que se refiere al negocio, los contratos ágiles, obviamente, cumplimiento de calidad producto, organizacional, certificaciones, si se requieren certificaciones que se tengan, que se deben aplicar, conocimiento de marcos ágiles. La empresa, la organización tiene que estar a gusto con las metodologías ágiles antes de implementarlas. Si no está así, forzar a que utilicen y apliquen este tipo de metodologías puede ser contraproducente. Y finalmente, pues tenemos también el proyecto fácil, los entregables, la lista de producto, y si tienen o no tienen una oficina de dirección o gestión de proyectos y cómo los apoya. Obviamente estamos hablando de una oficina ágil. Dentro de la identificación, igual que en otros proyectos, al menos la primera parte es similar, pero ya empieza a cambiar de acuerdo a las herramientas que estemos usando, a los artefactos. El acta de ejecución ágil, después en el enunciado del producto, que son los dos primeros artefactos, los dos saben. El mapa de producto, donde se definen las liberaciones y se establece cuál va a ser el proceso, al menos para desarrollar en el proyecto, que obviamente se va a ajustar conforme vaya cambiando las prioridades dentro del backlog, y la lista de productos, que es el backlog. De ahí empiezan ya los ciclos. ¿Sí? Esta lista es la primera, es la que se va a priorizar, o la primera que se priorizó en la iteración 0 o previo a eso, si se decidió que no se hiciera de esa manera. ¿Cuándo? Pues en las reuniones, en la reunión diaria, que es precisamente donde más deben de salir los riesgos, debe salir algunas cosas. Vamos a ver que no en todos los casos es necesario que salga, pero puede salir, y si sale, pues hay que tomar la información. Lo que es la reunión de planeación de liberaciones, que normalmente se hace al principio, pero puede hacerse en otras situaciones si hay cambios, ¿no?
la planeación de la iteración misma al inicio de cada iteración, la refinación de la lista de productos, el backlog refinement o backlog refining y el backlog grooming, o dependiendo cómo lo llamen. Y sobre todo la retrospectiva, donde vemos toda la cuestión de mejora de procesos. Ahí es donde a futuro, ahí es donde vemos qué riesgos pueden afectarnos dependiendo de los tipos que se hayan definido. La cuestión de análisis. Esto es muy parecido. Tenemos normalmente en lo que es impacto por probabilidad. Eso es el análisis cualitativo. Sin embargo, lo que muchos llamaban severidad, aquí normalmente se llama exposición, también se puede llamar severidad, eso no hay una regla, no está escrito en piedra. Y la diferencia un poco es que severidad normalmente se mide con una escala, puede ser una escala no convencional, una escala, bueno, numérica, lineal, pero que nos dé un marco comparativo dentro del mismo proyecto, todos se deben medir igual, o la exposición puede ser por número de días, qué tantos días pueden ser el riesgo de perder dentro de un sprint debido a tal riesgo, ¿no? La urgencia, estamos considerando que la urgencia está implícita y la urgencia tampoco es negociable. Los riesgos dentro de cada sprint se deben resolver de la forma más rápida posible. Al desarrollar la matriz de impacto por probabilidad, que es bueno, la metodología es básicamente, es muy parecida, y las escalas que se usan en el desarrollo pueden ser las mismas que se usan en la metodología tradicional. Habrá que hacer algunos ajustes, habrá que estudiar cuál es la mejor manera, pero se pueden utilizar. El impacto pueden cuantificarlo. Normalmente si no va a ser en monto, va a ser en días, va a ser en historias de usuario, va a ser en story points, en puntos historias. Pero se va a ver cuánto puede obviamente afectar dentro de una iteración y si en un dado caso puede llevar a que el dueño del producto decida que la iteración se pare, ¿no? Se tenga que ajustar de otra manera, ¿no? Y bueno, eso es algo que obviamente no se quiere. Tratamiento. Tratamiento, vamos a empezar con algunas de las herramientas. Tenemos el registro de riesgos. Como ven, es un registro de riesgos que obviamente se puede extender, pero que está ajustado a lo que es todo el conjunto del proyecto ágil. Tenemos el riesgo. Aquí nos estamos basando no tanto en ponerlo en tipo metalenguaje, sino en la descripción apenas suficiente para que se entienda qué es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, un segundo. Perdón. Ok. Entonces, estamos viendo lo mínimo necesario para que se entienda dónde, qué se tiene que hacer y sobre qué base se tiene que hacer. Se hace una evaluación de impacto por probabilidad muy similar a como se hace en la gestión de riesgos tradicional, la gestión de riesgos predictiva, y se saca la exposición. La respuesta obviamente está dada o se debe de diseñar para hacerla sobre ciertas tareas. ¿Sí? Por ejemplo, que viene, nuevas características del producto pueden requerir retrabajo significativo y nuevas habilidades del equipo. ¿Cuál es la respuesta? Obviamente ya sabemos que está en la iteración 11, ese riesgo, como están ahorita las cosas, y el spike técnico dice, se puede meter una tarea que sería un spike técnico diseñado para investigar características nuevas del producto. ¿Sí? Por ejemplo, el segundo caso, la escalabilidad de la base de datos. Sabemos que eso puede ser un problema, pero no tenemos suficiente información. Aquí sí habría que ver cómo acelerar este proceso. Lo tenemos ya detectado, pero no tenemos detectado qué hacer. Y esto es precisamente una de las cosas donde a lo mejor habría que hacer un premortem o algún otro tipo de cosas donde hay que ver si es necesario nada más diseñar un spike técnico, diseñar una nueva historia de usuario o incluso considerar una nueva iteración donde se ataque fundamentalmente qué es lo que está pasando. Aquí requiere obviamente ya
muchísimo más información, pero ya lo tenemos detectado. Igual todas las demás, la descripción de los demás riesgos que se tienen, la exposición que tienen. En este caso, igual que todos los riesgos de mayor impacto que puedan tener, o sea, mayor exposición, que puedan afectar mayormente el proyecto, son los primeros que deben ser tratados. Aquí, por ejemplo, alguien podría asumir, bueno, estamos ya en la iteración 10 o en la iteración 9. Entonces, aquí es donde se tiene que ver este tipo de cosas. Aquí asumiríamos, por ejemplo, la escalabilidad de datos se tiene que resolver ya. Eso hay que ver cómo hacerlo para resolverlo porque la exposición, si bien es cierto que no es la más alta, es la segunda más alta. Entonces, si una exposición más baja, que es una puntuación de 6, está en la iteración 12, quiere decir que entre la 11 y la 12 la tenemos que resolver, máximo. Ok, monitoreo. Una de las cosas que podemos usar para ver esto es precisamente modificar un tablero tipo Kanban o un tablero de tareas. No necesita ser nada más Kanban, puede ser una modificación. Donde tengamos la historia de usuario, las tareas que se están haciendo antes de iniciar, cuáles están en progreso, cuáles están en revisión y cuáles ya se hicieron. O sea, la tarea que tiene que ver con la resolución del riesgo, de alguna manera. Y ahorita íbamos a tocar algunos puntos de cuáles serían los mecanismos más usuales, que son básicamente los mismos que tenemos en las metodologías predictivas. Tomar en cuenta también aquí que no por ser ágil no se consideran las oportunidades. El riesgo es dual, amenaza y oportunidad. Y si hay oportunidad, también hay que considerarlo dentro de la gestión ágil. Otro de las herramientas que precisamente es un radiador de información, tiene que ver con la gráfica de quemado, en este caso de las liberaciones, o la gráfica de quemado de la exposición al riesgo, que es la que está en el lado derecho. Si ven, ambas son para el proyecto completo, considerando, por ejemplo, que tuvieran 7 iteraciones. Y pues en una de ellas estamos viendo que vamos retrasados, eso es un riesgo, esto pues, lo podemos marcar de esta manera, ¿no? Tenemos esa parte y ese retraso, pues sí marca todo ese área de riesgo. Ya cuando estamos adelante del cronograma, pues ese riesgo o ya se mitigó o ya se evitó o de alguna manera se pudo solucionar. A veces usando los mismos recursos que uno tiene o cambiando algunas de las tareas, añadiendo nuevas historias de usuario, añadiendo incluso potencialmente cambiando un sprint completamente. ¿Sí? Esto nos da una idea, les digo, de cómo vamos con respecto a los riesgos. No se debe soslayar esto, no porque vayamos adelante cumpliendo el programa en cada iteración adecuadamente, se debe hacer, y voy a hacer un comentario al final de cómo utilizar los multiplicadores de riesgos para precisamente definir iteración por iteración cuál es la posibilidad de que cumplamos o no conforme a la velocidad que se está llevando a dicha iteración o la velocidad que se supone que tiene el equipo, la cadencia que ha desarrollado, pero con base en la gestión de los riesgos que se vaya haciendo y cómo los riesgos pueden impactar o no precisamente estas salidas. Dentro de cada iteración, las actividades que las llevan a cabo el equipo de desarrollo del proyecto. Sin embargo, hay varios riesgos que en un dado momento que son globales, que tienen que atacarse durante todo el proyecto, que no es labor del equipo de proyecto llevar a cabo, el equipo de desarrollo, sino dentro de los 3 roles es parte el coach ágil o Scrum Master, o el dueño del producto, quienes tienen que llevar el control de los riesgos y ver qué acciones o qué actividades tienen que realizar para minimizarlos o minimizar
su impacto lo más posible. Por ejemplo, si ven de muchos de ellos, por ejemplo, que cada fuera una iteración. Tenemos, por ejemplo, restricción en los fondos, que es el naranja, el de hasta arriba, que empezaron a partir de el inicio de la segunda iteración. Que para el equipo que se iba a traer de apoyo de fuera del país se requerían visas y no se pudieron conseguir todas ellas y hubo problemas. Pues cómo fue cambiando, cómo fue disminuyendo, sin embargo, no se logró aminorar completamente. La disponibilidad de la arquitectura de la base de datos fue un problema que era grande o regular y fue decreciendo. Y otro problema, la entrega de los servidores que iban a utilizar, por ejemplo, para la implementación de las aplicaciones. Como eso sí fue cambiando y no para bien. Entonces, ahí hubo algo que no pudieron hacer y que hizo que la severidad del riesgo global no disminuyera. El cambio de requerimientos, es, digamos, un comportamiento usual. Al principio hay más cambios, y después se va controlando poco a poco conforme se van obteniendo resultados, conforme se van dando entregables, porque ya se puede modelar y los cambios son menores porque ya se tiene una idea más clara de qué producto final se quiere y ya tiene, al tener una funcionalidad y dar un valor, entonces ya como que tenemos claro el camino y no hay tanto cambio. No quiere decir que no lo haya, sí lo hay. Y la disponibilidad de desarrolladores expertos, igual. Al principio a lo mejor tuvimos que capacitarlos, a lo mejor no había todos los que se necesitaban. Tuvimos que hacer un cambio en un sprint y entraron ya gente que no estaba disponible, que tenían mejor capacidad. Eso parece que fue. O sea, vemos en todos los casos, excepto la falta de financiamiento y la entrega de equipos que, pues en eso depende mucho de terceros. El dueño del producto y el equipo y el Scrum Master pudieron para los. Sin embargo, aquellos que dependen de situaciones externas no pudieron ser controlados adecuadamente. Eso obviamente es labor del Scrum Master y sobre todo el dueño del producto, el ver con la gerencia, con la dirección de la organización cómo mejorar ese tipo de cosas. El monitoreo en lo que es los rituales, o sea, seguimiento en los rituales. ¿Qué se puede? Esta es una herramienta que obviamente no existe en lo que es gestión del riesgo predictivo. Tenemos el ritual y vemos qué se puede hacer del proceso que vamos a ver en la siguiente lámina. Identificación de riesgos. En cada una de ellas se debe de buscar, dentro de ellas tiene que buscarse, por ejemplo, en la planeación de liberaciones, en el refinamiento de la lista de productos, en la planeación de iteración, es necesario buscar o tratar de identificar los riesgos. También en la retrospectiva y cuando se lleve a cabo un ritual de premortem, futurospectiva, algunos lo llaman, también se tiene que considerar dentro de ese punto. El análisis de riesgo en todos estos casos es posible, es necesario hacerlo y crear una respuesta. En todas ellas, parte de lo que se tiene que hacer porque eso es lo que se va a ejecutar después o lo que va a repercutir en las iteraciones futuras. En la junta diaria de a pie, el Daily Scrum, que se llama, es posible que se haga la identificación, es posible que se analice los riesgos y de alguna manera es posible que haya una respuesta si el tiempo lo permite, pero no es necesario, ¿sí? En la revisión de la iteración se puede identificar los riesgos, pero hasta ahí no se va a hacer el análisis, no es el objetivo y crear respuestas tampoco. Sí se van a monitorear respuestas, tanto en la junta de pie como en la iteración. Monitorear desde el punto de vista más ligero, lightweight, es decir, si hay un impedimento, ¿cómo va? No me deja pasar, no me deja avanzar. Bueno, tomo nota
y después hacemos otra reunión para analizar qué está pasando, pero ahí sí es requerido que se vea eso. En la revisión de la iteración, también se tiene que ver si hay un riesgo residual, si se llegara a identificar es requerido, tanto que se monitoree como el riesgo requerido, sí que se apruebe. Ahorita vamos a ver lo que es dentro del proceso. Y en la retrospectiva, en la premortem, también se monitorea si es posible, ¿sí? Todo depende del enfoque que se le dé. Acuérdense que como quiera que sea, mucho va a depender del enfoque al proyecto, el tipo de proyecto y el enfoque que está dando el equipo, ¿no? Cómo está actuando el equipo. Y es posible que haya una aprobación de riesgos residuales. Eso es importante, pero eso sí se tiene que dar. Este es a lo que me refería hace rato con el marco de referencia de estos productos, de este proceso. Se identifica y eso va al registro de riesgos. Se analiza, se crea la respuesta, se ejecuta la respuesta y todo eso sirve para actualizar el registro de riesgos. Se monitorea la respuesta y esas respuestas van a un tablero Kanban modificado, un tablero de tareas y a la gráfica de quemado para riesgos. Eso lo mostramos. De ahí es donde viene la respuesta si el riesgo residual que queda es adecuado o no. Si es adecuado o no, pasa a la lista de riesgos residuales y se actualiza el registro de riesgos. Si es el riesgo que queda todavía no es aceptable, todavía impacta demasiado el rendimiento de la iteración, el rendimiento del producto, pues tiene que volverse a revisar como el proceso cíclico muy parecido a cómo se hace en la gestión aquí, en la gestión predictiva. Ok. ¿Qué tanto más habría que ver? Esto es un enfoque, es una forma de verlo, es una propuesta. Varias gentes lo siguen, hay varias fuentes bibliográficas que respaldan eso, varias de las que pusimos al principio. Pero no es lo único y hay más y además va a depender obviamente del tipo de práctica o marco de desarrollo para la gestión ágil que ustedes quieran utilizar. Tenemos los riesgos. Esto, así como hay la estructura de desglose de riesgos, pueden tomar una lista de acrónimos, etcétera, o tener ya su lista de verificación, también riesgo del proyecto, riesgo estratégico, riesgos de cumplimiento, eso, riesgos legales, negocios técnicos, el proceso como está y, o sea, una de las cuestiones que hay que ver antes de identificar el riesgo es tenemos que entender el apetito de riesgo que deban tener los interesados. Eso es importante porque eso va a definir como el proceso es muy rápido, en cada iteración se tiene que ver y resolver. No se puede esperar resolver hasta después. Y lo más adecuado es que se resuelva de entrada en cada iteración. Pues hay que ver cuál es el apetito tanto del equipo como del dueño del producto, como el Scrum Master realmente no puede influir, pero muy poco en esta parte. Pero es el equipo, el dueño del producto y en dado caso la alta directiva también, dependiendo hasta dónde tenga que escalarse, ¿no? Se identifica, se analiza y se lleva a cabo la mitigación, como vimos anteriormente. Los riesgos gestionados pueden ser mitigados, aceptados y en un dado momento cerrados. Cerrados no quiere decir que desaparezcan por completo. Normalmente cuando queda un riesgo residual puede ser el mismo, puede ser normalmente es diferente. Bueno, es disminuido lo que queda, es el residuo. También puede salir un riesgo secundario, es decir, un riesgo que no existía y por resolver una situación aparece un riesgo que antes no estaba considerado, ¿no? El esquema de procesos, y otra vez voy a esto, las dos partes más importantes. Primero, bueno, antes de eso hay que entender los objetivos del proyecto, su contexto y el ambiente de riesgos en el que se desarrolla. Es decir, dentro de las prácticas ágiles está que hay que ver el todo, ¿sí? Y eso es lo que hay que hacer para entender cómo manejar la gestión de riesgos. Lo que les decía, el apetito de riesgo de los interesados y también los disparadores de riesgo.
como esto es muy rápido, esto es casi como un duelo del oeste. O sea, se para enfrente y antes de que caiga, alguien suelta el pañuelo y antes de que caiga al suelo ya alguien disparó. Entonces, hay que tenerlos bien interesados. Es lo que se llama risk scoping, lo que es búsqueda o enfoque de riesgos. En lo que es, se debe alinear y ajustar el proceso de gestión de riesgos en el contexto de las prácticas y metodologías ágiles. Sí, ahorita no tengo la palabra, bueno. Es el ajuste de los riesgos precisamente a estos procesos. Y precisamente el risk management al final, que es lo que normalmente hacíamos. Aquí hay que hacer varias cosas antes y tienen que estar bien definidas. Incluso en la fase de descubrimiento, en el Agile Discovery, muchas de estas es conveniente hacerlo. Los disparadores de riesgo y el apetito de riesgo de los interesados es donde mejor puede realizarse. Y el ajuste de riesgos es precisamente cuando estamos con el acta constitutiva, con la visión del producto, con incluso o sea, el mapa el mapa de trayectoria de los productos, etcétera, el Product Roadmap. Ahí es donde podemos hacer los ajustes y alineamientos. Y finalmente, bueno, esto llega a que un proceso ágil apoya la optimización de los riesgos, que hace que los riesgos no tengan, sobre todo los riesgos negativos, no tengan el impacto que podrían hacerlo y que se puedan lograr los objetivos del proyecto. Es una comparación interesante en lo que les decía al principio. En la gestión predictiva de riesgos, los riesgos se controlan, pero la mayor parte de ellos no se eliminan sino hasta el final del proyecto, lo cual nos lleva, si ven la gráfica ahí, pues obviamente el color rojo es donde no queremos estar, ¿sí? Es una cantidad de riesgo acumulado que normalmente pone en mucho peligro el proyecto. Alguien dice que si hacen bien la planificación, los riesgos no existen. No, no es cierto. Los riesgos van a existir, estén ahí o no hagamos la mejor planeación del mundo. Ahí van a estar. Muchos son por factores extrínsecos y no hay forma de que los podamos quitar. Hay forma de que los gestionemos, hay forma de que los identifiquemos, hay forma de que pongamos mecanismos para aprovecharlos los que sean oportunidades y evitar que nos impacten los que sean amenazas. Sin embargo, cuando está la gestión ágil, se elimina rápidamente o la mayor parte de ellos. Se reduce la acumulación y se intercambia la curva grande de esfuerzo que tiene que ver con la cantidad de riesgos por pequeñas curvas. O sea, se acaba la iteración, el riesgo que estaba asociado a esa iteración ya se hizo algo. Viene la siguiente iteración, el riesgo que está asociado a esa iteración ya se trata ahí. Y así sucesivamente. Claro, hay un factor de riesgo, sobre todo si es al final, pues nos va a impactar más, si llegara a ocurrir. Ok. Había hablado al principio de lo que es la gestión de riesgos orgánica. ¿Qué es la gestión de riesgos? Ocurre simplemente siguiendo las mejores prácticas de gestión ágil, como planeación iterativa, revisión de actividades, etcétera. O sea, las mismas metodologías ágiles nos ayudan a la misma gestión de riesgo. Tienen implícita la gestión, el manejo de riesgos. Y eso ayuda. Sin embargo, no es suficiente. O sea, dicen, sí, ya es que ya está haciendo algo. Las metodologías ágiles ayudan per se. Sí ayudan per se. Pero es como si ahorita, por ejemplo, está esta cuestión de Fórmula 1. Si alguien quiere, una cosa es que termines dentro de los primeros 20, que son 20, y otra cosa es que puedas terminar en el podio, ¿no? Y a veces el famoso boost del final, que tienen algunas cargas de energía que pueden meterle a los motores para hacer aceleraciones, pues tiene que ver con acabar o no acabar donde quiere uno, ¿no? Y esto es a lo que se refiere la gestión de riesgos abierta o lo que es overt risk management, que es implementar estrategias específicas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos en los proyectos ágiles usando herramientas y técnicas específicas de la gestión ágil. Y aquí estoy hablando de experimentos enfocados a riesgos, risk spikes, la lista de productos ajustados por riesgo, risk adjusted backlogs,
Y las gráficas de quemada enfocadas a riesgo, Risk Burn Down Charts. Son algunas de las cosas que hemos visto. Ya mostré dos de ellas. Bueno, una de ellas y las otras, pues bueno, quedan como herramientas. Hay forma de que en una propuesta pues podamos hablar de estas y verlos como hasta cierto punto como un taller de cómo aplicarlos directamente. En lo que es la gestión de Scrum, si pueden ver, hay varios puntos donde evitamos precisamente el impacto de los riesgos, ¿no? Dentro de una iteración no hay cambios. Eso hace que sea específico lo que hace, pero como el tiempo es tan corto, vamos a sacar un resultado y resolver un problema. No viene algo que vamos a acarrear a futuro. ¿Sí? La reunión diaria, como es bidireccional, se está reportando, se inspecciona y se adapta. De ahí pueden salir más reuniones donde se hace, bueno, en esta reunión se hace evidente el problema y se toma para llevarse a otras reuniones donde se tiene que resolver, dependiendo quién sea que tenga que resolverlo. Si el Scrum Master tienen, por ejemplo, una interrupción que vamos a ver ahora, de la iteración por comunicación, pues tienen que llevarla con el equipo y en un dado momento tienen que hacer una reunión para ver ese punto. Claro, tiene que ser una reunión ágil, ¿sí? Siguiendo todos los cánones que tiene que ver con esto. O si es algo que tiene que ver con procesos, si es un proceso administrativo, qué tanto puede ayudar el Scrum Master o qué tanto puede ayudar el dueño del producto, si lo tienen que escalar o no lo tienen que escalar, pues tendría que verse esa situación, pero se está viendo rápidamente. Ahora, dentro de cada uno de estos rituales también hay una forma de cómo identificar y cómo analizar los riesgos de modo de que sea más práctico. O sea, menciono que se hace, pero hay una forma específica de hacerlo y eso, pues bueno, obviamente viendo más a detalle el proceso de gestión de riesgos dentro de cada una de estas metodologías, como puede ser Scrum, como Kanban, se puede definir claramente. Eso es, digo, cuestión de un taller, de hacerlo de esa manera, ¿no? Porque hay que ver los ejemplos precisamente. ¿Sí? Aquí lo que digo, cada iteración se va adaptando, se va mejorando y los riesgos, a lo mejor se puede resolver un riesgo en una iteración, pero si queda un riesgo residual, se toma y entra también dentro de las prioridades de la siguiente iteración. ¿Sí? Y si está en la lista de productos y se ve que es necesario que se le ponga una pequeña tarea o sea una historia de usuario completa, pues se toma de esa manera y se resuelve. Tomando ya algunos ejemplos un poquito más específicos, hay un libro de Thunder Marketing Blisters sobre lo que es bueno, gestionando el riesgo en proyectos de software. No es el único enfoque, hay varios enfoques más, hay otros autores que dicen que hay otras áreas, pero voy a hacer énfasis en estas 5 áreas básicas comunes de riesgos para todos los proyectos ágiles. Aunque estoy hablando a lo mejor un caso específico de software, pero pueden aplicarse también a otras áreas, como puede ser construcción, como pueden ser proyectos de energía, como pueden ser proyectos de mercadotecnia, etcétera. Uno de ellos, fallas intrínsecas en la calendarización. Es decir, los estimados de las actividades se hacen mal. Muchas razones pueden ser. Ahorita no vamos a ver detalles de ellos. A lo mejor el póker de planeación que hicieron estuvo mal, no sabían cómo hacerlo, nadie les enseñó a hacer bien. La estrategia de los 100 puntos, no les dijeron cómo tenían que repartirlos, el puño de 5 dedos tampoco, les dijeron cuál era más pesado, etcétera. Hicieron una estrategia de evaluación matricial de cuáles eran los riesgos o cómo se les iba a dar más puntos, cómo se iban a asignar los puntos de historia a cada uno de las historias de usuario y no lo hicieron bien. Hay cosas que ver, pero eso es un área de riesgo. Desglose de las especificaciones. Precisamente cuando se tiene que pasar de, por ejemplo, de una épica a una historia de usuario o de la historia de usuario que se tiene que descomponer en tareas. A lo mejor no se desglosa adecuadamente, a lo mejor hay una falla técnica ahí y alguien que no lo supo armar.
La típico, ¿no? El scope creep, la corrupción del alcance, sobre todo cuando alguien lo quiere meter en medio de una iteración. Sabemos que el alcance es variable dentro de las metodologías ágiles, dentro de cada iteración. Puede cambiar, puede reducirse, lo que se fije es otra cosa. Pero si se empiezan a meter y a meter y a meter cosas y no se alcanzan a cumplir, pues ya ahí hay un problema. A lo mejor no se evalúan correctamente y se piensa que una cosa va a dar más valor que la otra cuando no es el caso. Entonces tiene que considerarse este punto como un foco rojo para la gestión de riesgos. Pérdida de personal. Ha pasado y supongo que seguirá pasando que se arme el equipo y no verifican con el área de recursos humanos la disponibilidad o la sincronización del personal que van a usar. Y de repente de otra área lo llaman y les deshacen el equipo en medio del sprint. ¿Qué pasa? Pues caos, porque probablemente el sprint ya no funciona, al menos no van a lograr no van a lograr la velocidad que estaban considerando. Y si no siguieron algunas otras de las técnicas ágiles, por ejemplo, el código común o programación por pares, etcétera, que en un dado caso pudiera ser, pues van a tener problemas, porque si eran 4 en el equipo o eran 6 en el equipo y se les va uno, pues ya la programación por pares ya no funciona. Y otro sería variación en la productividad, diferencia entre el desempeño actual y el esperado. Obviamente esto ahorita lo voy a comentar más en lo que es los multiplicadores de riesgos de situaciones externas que pueden impactar e internas también. Ya, como seres humanos, pues algo puede pasar, como dicen, parece mentira, ¿no? Y como por ejemplo hoy hubo el simulacro del terremoto, pues es una hora que te quitan. Sí, tiene que ser todo lo justificado, pero si no la consideraste dentro de tus actividades sabiendo que iba a estar, es una hora menos que hoy no estuviste trabajando. Y puede tener un impacto, parece que no, pero puede tener un impacto. Otras de las cuestiones que pueden ser foco de riesgo son, las dos primeras están más enfocadas a que le resuelva tanto el Scrum Master o el Coach Ágil y el dueño del producto. Interrupciones por clientes, o sea, sí está bien que te caiga un cliente y quiera ver qué estás haciendo, pero no que te interrumpa el trabajo. Entonces, pues es el Scrum Master el que tiene que ver cómo ver esto. Interrupciones por la dirección de la organización. Sí es cierto, pero para eso, por ejemplo, si un directivo de alto nivel quiere ver cómo van avanzando, pues puede ver lo que han entregado. A eso se puede encargar el Scrum Master o el dueño del producto en un dado momento. Y también los llevan a ver dónde están los alrededores de información. Ahí puede ver, no necesita distraer al equipo. Quiere ver cómo va el estatus, perfecto. Pero hay que evitar ese tipo de situaciones. En relación a procesos, ahí tendríamos que ver qué es específicamente lo que hace que el equipo no pueda avanzar, que haya una falla en el software, que haya falla de suministros, que el equipo que se haya considerado no tenga ciertas aplicaciones o el software o las licencias no se hayan renovado por error de alguien, todo ese tipo de cosas. Y la cuestión de personal, las comunicaciones. Aquí el Scrum Master es quien debe de meterse más precisamente en evitar que haya los riesgos en este tipo de situaciones, ¿no? Si hay una falta de comunicación en el equipo, pues es el Scrum Master el que como líder de servicio tiene que ver cómo hacer que eso funcione. Ok, hasta aquí algunas cosas, lo que parte de la presentación que hemos considerado. Hay varios temas aquí que estamos tomando en cuenta, ¿sí? Precisamente ya vimos algo de las áreas de riesgo. Tomamos en cuenta algo, hablamos de la lista de productos ajustada por riesgos, experimentos basados en riesgo, que es los spikes, las gráficas de quemado, algo de la exposición al riesgo. No hablamos tanto, pero también pero claro que se usan los mapas de riesgo, esos mapas que tienen los 3 colores y dependiendo la escala que utilicen, impacto por probabilidad,
lo que se va a obtener y cómo en un momento se puede ver ahí el manejo del riesgo. Si al hacer el siguiente análisis el riesgo ya ha migrado en cuanto a su probabilidad y su impacto que puedan ser menores, pues obviamente se ha hecho un avance. Eso es una cosa que estamos considerando dentro de lo que sería un curso más amplio, más horas, explicarlo y dar ejemplos específicos, como por ejemplo los multiplicadores de riesgos. Estos tienen su aplicación muy específica, por ejemplo, para decidir dentro de una iteración si tiene probabilidad o no de lograr la velocidad que normalmente están haciendo o que están logrando el equipo. Si tiene, digamos, los multiplicadores se manejan a 3 niveles, alto, medio y bajo, dependiendo, eso va a variar, depende del análisis de riesgo el análisis histórico de los riesgos que hayan manejado, o se puede, pues hacer una predicción de cómo va de acuerdo al sentimiento del equipo. No se toman estándares externos, eso no se hace. De acuerdo a cómo el equipo sienta que puede manejar los riesgos. Entonces tenemos alto, medio, bajo. Y de acuerdo a eso, si la probabilidad es alta de que puedan sacar, que es casi un hecho, la velocidad, pues se maneja con el estándar alto. O también cuál es la probabilidad media y cuál es la probabilidad baja, donde es casi imposible que pues logremos esta velocidad, ¿no? Al menos estos puntos, estos story points que están puestos para esta iteración. ¿Qué quiero decir con esto? En un dado momento, aplicando los multiplicadores, ustedes pueden decir, en esta iteración, voy a sacar, digamos que tengo 30 puntos en esta iteración y tengo 5 historias diferente puntaje. Entonces, tengo una probabilidad casi el 100% de sacar 24 puntos. Tengo una probabilidad 50-50 de sacar 28 puntos y pues casi nula de que llegue a los 30, porque hubo tales y tales situaciones que obviamente se tienen que resolver, que tienen que ver con los riesgos y cómo impactan. Pero eso ya nos dice cuál es la nueva cadencia, cómo va afectando el riesgo, la velocidad y la cadencia de los equipos. Si todo va perfecto, pues vamos a sacar esos 30 puntos. Si hay una catástrofe porque nos cayó un terremoto, ¿no? Eso ya ha pasado aquí, o sea, triste pero ha pasado. A mí me pasó una situación, estábamos en medio de un proyecto y pues ni modo, evacuar el edificio completo y pues todo lo que había que hacer ese día ya nos hizo. Y muchas de las cosas no se hicieron sino hasta 2 o 3 días después. Y eso no todas. Entonces, pues ahí, ¿qué vas a hacer, no? O sea, ya, si había secuencias, pues ya no se hicieron, si había cadencias, se rompieron, las velocidades no se completaron, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir también, ¿qué es lo que vamos a entregar? Si las cosas van mejor, incluso si aumentamos la velocidad y logramos algo para el siguiente, en la siguiente iteración podemos hacer un ajuste en la velocidad. ¿Sabes qué? Cambiamos la velocidad y sí podemos, en vez de 30 a 35, entonces podemos recuperar. Pero eso ya es el equipo el que dice. Entonces dice, ¿sabes qué? De acuerdo a nuestro nuevo cambio, tenemos casi un 100% con una velocidad de 35 de entregar 33 puntos y un 50% de entregar los 35. Y es más, probablemente hasta nos vayamos 1 o 2 puntos más. Perfecto, se ve si se puede hacer y se distribuyen las tareas y se realizan y al final se vuelve a evaluar. Entonces, con cada iteración se va haciendo, se van aplicando los multiplicadores de riesgos y se va viendo cuál es la probabilidad de que salgan los puntos. Y obviamente todo eso se puede graficar. Y va a mostrar cuál es la eficiencia del equipo y cómo funciona ante ciertas circunstancias. Perdón. Otra cosa que también quiero hacer patente, actualmente en la gestión predictiva ya se está involucrando mucho 4 factores, lo que es el VUCA famoso, que es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de los riesgos. Esto pues queda muy bien adaptado a lo que es el manejo ágil.
O sea, su volatilidad, precisamente lo rápido que deben de resolverse. Los proyectos ágiles están hechos para ambientes de alta incertidumbre y complejidad y obviamente también ambigüedad. Cada una de estos marcos, de estas metodologías, tienen una ligera variación en cómo vamos a ajustarlo, porque no todas se enfocan en lo mismo. Unas se enfocan más en dar valor al negocio, otros se enfocan más en lograr una cadencia, un flujo adecuado, otras la entrega constante de una mejora cada vez en cierto tiempo, otras, por ejemplo, Cristal, que tiene que tratar dependiendo de la criticalidad y el tamaño del equipo, o sea, el tamaño del equipo para la criticalidad específica de un proyecto. Entonces, hay ajustes que se van haciendo dentro de cada uno de ellos y hay que hacer la famosa tropicalización, el tailoring de lo que es la gestión de riesgos a cada una de estas metodologías. Eso lo vemos también en este enfoque, en el enfoque de este curso, ¿no? Y ya había hablado esto, que el dueño del producto y el Scrum Master, el equipo no ven los mismos tipos de riesgos. Puede haber alguna concatenación, alguna intersección, apoyo, obviamente, identificación, pero ciertas cuestiones el equipo no se va a poner a ver lo que vimos en la gráfica acumulativa de riesgos, gráfica de quemado acumulativa de riesgos. No se va a ver cuestiones que tienen que ver con la administración. No lo va a hacer. No está en eso. Sí quisiera invitarlos esta información vamos a tener ese curso. Esto espero que les haya abierto bastante el apetito de que no se manejan igual y que sí hay una situación importante en aplicar la gestión de riesgos en los ambientes ágiles. No es nada más la metodología ágil ayuda, sí, como vimos, la gestión de ágil orgánica. Ahí están, las mismas metodologías ágiles ayudan a gestionar los riesgos, pero no es suficiente. En la gestión de ágil abierta también implica el uso de ciertas metodologías. El backlog se tiene que ajustar para los riesgos. En cada una de los rituales, no en todos, pero se tiene que considerar que se pueden ver los riesgos. Y en algunos de ellos no se pueden, precisamente para no ajustar, no cambiar el ritual, se tiene que identificar y se tiene que pasar a otro ritual, pero ya se está haciendo. Y precisamente el tener reuniones rápidas y seguidas ayuda a esto. Es decir, ya se identificó, entonces toman las provisiones necesarias para conseguir, para identificar quiénes son los que tienen que estar involucrados en la resolución. Como les digo, si en un dado momento implica hacer hasta una iteración extra, pues se considera. No se puede no considerar, porque eso implica que es tan grave el asunto que si no se hace, el proyecto se descarrila, ¿no? Estos son los temas que estoy considerando para lo que es una versión más grande de lo que es cómo tratar los riesgos en ágil. Sin embargo, esto es como una lista de productos apenas recopilada. Quien quiera ver esto a detalle y ver cómo se hacen, obviamente podemos añadir las temas a la lista de productos, cuestiones específicas y ver ejemplos, ver cómo se manejan, ver cómo los pueden aplicar directamente a los proyectos. O sea, igual que un proyecto ágil, si hay una prioridad que entra, aunque no estaba considerada al principio, pero es lo suficientemente importante para darle valor al cliente, se va a poner ahí y se va a hacer lo que se requiere para sacar el producto. ¿Sí? Y eso es importante. O sea, fuera de los productos 1 y 2, que se denomina riesgo en un proyecto ejecutado bajo una metodología ágil, antecedentes básicos de la gestión, todo, y las conclusiones, todo lo demás puede ajustarse. Esto se puede empezar a ver con el capítulo
la Ciudad de México. Y creo que esto no son herramientas que usualmente hemos considerado. Mucha de la gente con la que he hablado precisamente usan sí la gestión de riesgos orgánica y muy pocos se ponen a ver la gestión de riesgos abierta. Algunos sí que hacen ajustes en su backlog, pero pues está ahí. Ya tomar en cuenta el usar mapas de riesgos, como que parece que manejamos las cosas tan rápido y tan bien en Ágil que pues no necesitas, ¿no? Y en parte es cierto. Ágil en su forma en que se desarrolló intrínsecamente resolvió muchas de las cuestiones de riesgos, pero no todas. Y puede pasar. Digo, ya casos donde les quitan gente, pues que de repente, ¿qué hacen? Y eso no es una decisión que tiene que ver con Ágil, tiene que ver con la cuestión organizacional y qué van a hacer. Para cerrar esto y pues dar entrada a la parte de preguntas. Sí, es un mal plan aquel que no admite modificaciones. Entonces, pues obviamente en Ágil todo esto se puede modificar. Y el hecho de que pues, tener un plan es mejor que nada, aunque no me apegue al plan y lo cambie y lo ajuste, pues es mucho mejor. Y la otra cuestión, precisamente cuando se hacen los estimados, los equipos hacen los estimados y los publican, no antes, sino ya que los publican es porque se están comprometiendo a hacer lo que dicen. Y en ese compromiso, pues está el lograr sacar los productos en la tiempo y forma. Y eso implica también gestionar los riesgos. Pues, no sé, creo que con esto, bueno, termino mi presentación y si hay preguntas, aquí están mis correos electrónicos. Que puedan hacerlo. Ahorita tengo un problema con mi WhatsApp, perdón por eso, pero por correo electrónico con todo gusto o a través del mismo capítulo, preguntas, inquietudes, cualquier situación que quieran considerar a este respecto. Chat. Sí. Pues quien quiera, preguntas, inquietudes, yo ya lo había hecho, no lo había hecho, sabía que estaba así, no sabía que estaba así, diferente, ya lo había aplicado, no sé, cualquier comentario que pudieran al respecto, preguntas, se agradecen. Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. O sea, ahorita acabamos de ver los riesgos en Ok, aquí hay una pregunta de Paul para todos. ¿Qué es lo más retador o complejo que tienes que enfrentar en un proyecto? Bueno, yo te diría que las partes técnicas no son. Normalmente es la interrelación. Al menos para mí ha sido la interrelación en el equipo. Y la interrelación del equipo con lo que sería pues, tu patrocinador o con el dueño de tu producto, si es un proyecto ágil, donde dependiendo, sobre todo porque en la parte ágil los dueños de los productos tienden a no conocer muy bien su rol y piensan que si son patrocinadores pueden seguir actuando como patrocinadores y eso muchas veces sienten que les da derecho a mandar y hacer y decir, y si ven que algo no va como ellos piensan que debe de ir, pues se meten y empiezan a distribuir tareas y empiezan a decir cosas cuando eso, pues,
Eso hace que Agile no funcione. Al menos es mi punto de vista. Sí hay un costo asociado al curso. Eso, si hablan con Lisette, con todo gusto, yo les voy a pasar la información. Considerar riesgos iterativamente no provoca de cierta manera repetición de riesgos. En lugar de considerar riesgos específicos, un alcance general del proyecto como un riesgo. Bueno, la cuestión es esta. Un riesgo puede repetirse en diversas fases de un proyecto tradicional, un proyecto en cascada. O sea, lo tienes o sea, al inicio lo tienes en la fase de si tienes desarrollo del producto, si tienes construcción del producto, si tienes prototipeo. O sea, hay varias veces que se puede repetir el mismo riesgo y no necesariamente porque no lo hayas resuelto. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, si tienes un equipo altamente capacitado y de repente hay otros proyectos de la organización y te lo quitan. Púmbale. Eso no, y te lo regresan a los meses, ya te amolaron, ya te pegaron. Eso no quiere decir que no te lo puedan volver a quitar. Entonces, otra vez lo tienes que resolver. A lo mejor a la tercera dices, oigan, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, no me dejan ni trabajar. Bueno, pues dicen, aquí las prioridades de la organización. Entonces, tú tienes que venir con un esquema de cómo resolver esto, ya sea que la primera vez decides, bueno, tengo que capacitar a alguien o tenemos que ver que esta persona capacite a alguien cuando esté aquí la siguiente vez para que si se lo llevan, porque puede ser que se lo lleven, no tenga este problema, ¿no? Ahora, acuérdate que vas, en cada iteración vas dando un producto con ciertas características que ya tiene valor, que puede ser mercadeable incluso. Entonces, si tú cambias completamente de producto a otro producto mercadeable en la siguiente iteración, bueno, a lo mejor el riesgo no tiene que ver con tu primer producto, pero tiene que ver con el segundo producto por ciertas características. Entonces, lo tienes que resolver para ese otro producto. ¿Sí? Ya lo resolviste para el primero, esa experiencia te puede ayudar a resolverlo o no en el segundo caso. Pero no es que estés repitiendo, o sea, tú lo resolviste para lo que ya lo entregaste. Vas a entregar otra cosa, una mejora, parecido a algo diferente, pero ya tienes la capacidad para hacerlo, ¿sí? Y eso de que se repitan los riesgos, pues va a depender realmente del producto y de o sea, del proyecto y de los productos que vayas sacando. ¿Sí? Si es un producto que va evolucionando, creciendo orgánicamente, lo más probable es que no se repita. Si tú estás sacando diferentes productos que sí tengan que ver con el proyecto, pero en cada iteración el producto mercadeable que sacas es diferente, como si sacaras diferentes módulos, o sea, vas a hacer una RP y en cada uno de ellos sacas un módulo diferente. No estás repitiendo lo mismo, estás integrando partes. ¿Sí? Si te sale un riesgo parecido en el primero, en la iteración 2 y en la iteración 5, ya tienes idea de cómo tratarlo, pero el que sea el mismo riesgo no quiere decir que sea ni por las mismas causas ni necesariamente enfocado a lo mismo, porque estás haciendo un producto diferente. Pues no sé si eso responde. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos integrar los riesgos relacionados a conflictos sociales que pueden perjudicar? Ay, qué buena pregunta, qué bárbaro. Wow. Que pueden perjudicar directamente el desarrollo de un proyecto. ¿Cuál sería el mejor método de gestionar este tipo de riesgos? Uy, me hubiera lanzado para presidente si respondo esta, ¿no? A lo mejor sí gano. Ok, conflictos sociales. Te podría decir que puedes hacer varias cosas. Una de las cosas es que tienes que tratar de entender tu entorno completamente. Es uno de los principios ágiles. No me acuerdo ahorita cuál de las metodologías, pero creo que es XP, tienes que entender tu entorno. No que lo vayas a aplicar a XP nada más, pero si es un proyecto en Lean o un proyecto en Kanban,
tienes que también entender tu entorno, dónde lo vas a aplicar. Es posible que hasta puedas diseñar una iteración para ver cómo va a impactar el entorno. Así te lo pongo, o sea, tienes que considerar eso, o sea, esta solución. ¿Sabes qué? Vamos a sacar algo para que lo que vayamos a sacar del producto impacte positivamente en el entorno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, dentro del proyecto pone una historia de usuario o actividades específicas para que tus productos o tu producto impacten positivamente el área social donde crees que va a haber conflicto. ¿Sí? Ese podría ser una de las maneras. Gestionar el riesgo, pues precisamente el Scrum Master y el dueño del producto van a tener ahí un buen de chamba, porque tienen ellos, este sería un grupo de interesados. A final de cuentas es un grupo de interesados. Todo aquel que se afecte por el proyecto, te puede afectar el proyecto, es un interesado. Entonces, ellos tienen que ver, precisamente porque es una situación externa, qué cosa necesitan para que esto no descarrile o tumbe el proyecto. A lo mejor, como te digo, van a tener que dedicarle una iteración o hasta dos, no sé, eso depende, a cómo hacerle llegar a este grupo social que lo que están haciendo es benéfico para ellos, o encontrar la forma de que así sea. De otra forma, pues va a estar bastante complicado, ¿no? Pero creo que creo que es una de las formas en las que podría hacerse. Espero que eso te dé una idea, ¿no? No es una respuesta nada fácil eso, ¿eh? Y sí, hay muchos proyectos que son afectados. A mí me ha tocado en el sector energía varios proyectos donde pues, la petrolera tuvo que soltar un buen de lana construyendo cosas que no tenía por qué construir, para que la gente estuviera contenta y tranquila. ¿Sí? El paso a desnivel que está ahí enfrente en Poza Rica de las instalaciones de Pemex, ¿de dónde creen que salió? No salió del municipio, eso se los aseguro. Ok. ¿En qué parte del proceso de gestión familiar podrá económicamente los riesgos asociados a la iteración anterior para sensibilizar la criticidad de las partes interesadas? Pues esto lo tomas igual que cualquier, vas a meter tu historia de usuario, tus tareas igual que cualquier otra, le vas a tener que dar los recursos. Acuérdate que normalmente el tiempo es o sea, el famoso time box, o sea, el tiempo es fijo, el costo es normalmente semifijo. Si hay dentro de tu presupuesto debe de haber una reserva de contingencia y hasta una reserva de la administración o de la gerencia que en un dado momento se pueda meter ahí. Pero lo que es tu alcance es el que va a ser variable, así, o sea, como acordeón. Entonces, tú al principio, si te acuerdas, de todos modos identificaste en la fase de descubrimiento, la fase de discovery, o sea, tienes que haber ponderado varios de los riesgos, identificado y ponderado algunos de ellos. O sea, en el acta ágil tiene que ya estar en la visión del producto también tienes que meter algunas de estas cosas que ya están ahí. Y en ese momento, cuando estés haciendo toda la visión de los costos, de cuánto va a ser el global del proyecto, tienes que poner una parte para ese tipo de situaciones. Como si fuera otra de las actividades, como si fuera dependiendo, ¿no? Puede ser un requerimientos, o sea, un tema ya más de detalle, historias, lo que necesites ahí, pero lo tienes que considerar dentro del presupuesto. Y si algunas cosas te van a ir, pues tienes que verlas dentro de las reservas que te decía. Pero sí tiene que haber reservas. En un proyecto ágil, si no ponen reservas, es un error catastrófico. El tiempo, sí, probablemente sea inamovible en muchos casos, pero las reservas sí tienen que haber reservas. Y lo otro lo tienes que considerar para no tener que extender los presupuestos. ¿Ok? ¿Algún otro comentario más?
Ok, ok, los proyectos de apoyo a comunidades constituyentes, ¿cómo se llaman? PACMA. Sí. Yo estuve leyendo hace poco de esto y no es una práctica que alguien decía, es que Pemex no debía, bueno, no sé si Pemex debía o no debía, pero yo sé que virtualmente todas las petroleras del mundo lo hacen, las grandes petroleras y algunas no tan grandes, algunas chicas, medianas lo hacen, ¿sí? O sea, petroleras que tienen, no sé, que manejan la décima, incluso hasta la centésima parte del presupuesto que maneja Pemex, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay petroleras chicas, dan un buen de apoyo a las comunidades donde están basados. O sea, ellos saben que tienen que apoyar a la comunidad porque ahorita con cómo se han manejado las cosas, muchos de ellos, por ejemplo, las que hacen fracking, tienen que apoyar a la comunidad. No todo el mundo está a favor del fracking, pero si tienes una empresa que te está ayudando, te está remozando escuelas, te está pavimentando calles que el municipio o el condado debió de haberlo hecho y no lo hizo, que les puso alumbrado público, que les puso un parque, pues como que ya empiezas, dices, oye, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Y dice, pues dos de mis familiares están trabajando ahí. Entonces ya como que cambias la visión, o sea, sí hay un impacto social y es bueno. No quiere decir que, digo yo, fracking hay pros y contras, eso es un análisis para otro día, pero sí tiene que ver con el apoyo a las comunidades y que las empresas asuman su parte de responsabilidad social. No que el gobierno no si lo hace, pero empresas qué bueno que lo hacen, porque pues se necesita que todos ayudemos. Bueno, ¿algún otro comentario o para hacerles su tiempo? Aquí están mis correos. También estoy obviamente mi perfil de LinkedIn, Rafael Díaz Real, bueno, ahí está. En Facebook también, en Instagram, tengo que ponerlos aquí. Les iba a decir, no, todavía no tengo TikTok, no pienso tener TikTok, al menos no por ahora. Pero esas sí las tengo. Entonces, como que en WhatsApp ahí, todavía tengo algunos problemas que resolver, pero bueno, ya está. Cualquier cosa en esos correos o a través de Lisette Cotier, por favor. Y pues ella les va a enviar la información respecto a lo del curso. Les digo que vamos a ver algunos ejemplos muy aplicados, específicos de iteraciones, de cómo se manejan los riesgos, metiéndolos para decir, esta iteración, ¿sabes qué? Pues sí la vamos a hacer o no la vamos a hacer. La probabilidad de que llegamos a la velocidad pues es tanta y pues la verdad es que no la vamos a llegar. Entonces, ya sabes, te das una idea de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Realmente. Sí. Bueno.